por conectarte. Estamos continuando con nuestro servicio. Te voy a pedir que te reúnas con tu familia nuevamente para el consejo de la palabra de Dios. Thank you for connecting with us this afternoon. We invite you to gather your family together so that together we can read the word. Gloria a Dios. Glory to God. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 14. I'm going to ask you to turn your Bibles to John chapter 3, verse 14. Dice la palabra de Dios: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. The word of the Lord says, "And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up." Este es un mensaje de fe y esperanza para tu vida. This is a message of hope and faith for your life. Quiero mandarte mis abrazos y mis saludos en el nombre del Señor Jesucristo donde tú te I encuentras. send you my hugs and my greetings in the name of the Lord Jesus Christ, wherever you find yourself. Esta palabra Dios puso en mi corazón para este tiempo tan difícil que estamos pasando. God put this word in my heart for these difficult times which Así we are que living. vamos a hacer una oración So let's pray para que Dios bendiga esta palabra. so that God will bless this word. Padre, te damos gracias. Father, we Te give you pedimos que thanks. toques a cada hogar, We ask that you touch every que home, los llenes de tu presencia, that you fill Señor. them with your Que los presence, fortalezcas. that you strengthen us. Señor, te pido I ask, que la Lord, unción de tu Espíritu that Santo the anointing of your Holy pueda Spirit tocarlos could touch them en este día, on this en day, esta tarde, on this Señor. afternoon, Donde quiera que se encuentren, wherever Señor. they are. Oramos We pray para que la unción so that your pueda anointing fluir can flow en sus hogares, in their Señor. homes. Y creemos And we believe que tú tienes algo grande, that you have something Señor, great en el nombre de in Jesús. the name of Y se Jesus. quebranta And we break todo temor, all fear, todo miedo. all fear. Se quebranta It is en el broken nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén y amén. Amen. Amén. Este versículo es muy bonito, This is a beautiful verse porque la palabra de Dios dice: así como Moisés levantó serpiente en el desierto, because the word says the same way that Moses lifted up the serpent in the wilderness, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, it is necessary for the Son of Man to be lifted up, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. so that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Desde hace muchos tiempo atrás Many time ago, estamos predicando que Cristo viene pronto, we are preaching that Christ is returning soon, que una de las señales que va a venir and that one of the signs of his coming son plagas y pestes, are plagues and guerras illnesses and war y cosas en el mundo. and things in the world. Y esto que está pasando a nivel mundial, And this that is happening on a esa es world una level, señal de que nuestra redención está cerca. it is a sign that our redemption is soon. Nuestro amado apóstol, él tuvo un corazonamiento Our beloved apostle had a calling que el Padre está listo ya para enviar a su Hijo. that the Father is ready to send his Son. Querido hermano que tú me escuchas desde tu hogar, Beloved brother that you hear me from quiero home, decirte que hoy más que nunca tenemos que confiar en el Señor I want to Jesucristo. tell you that today more than any other time we need to trust in Estamos the Lord. pasando por un desierto, We are going through a desert, pero es necesario que nosotros veamos lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. and it's necessary for us to see what Jesus did in the cross of Es Calvary. necesario que pongamos la mirada en Cristo Jesús en estos tiempos difíciles y confiemos más que nunca en Él. It's necessary for us to fix our eyes on him and trust in him more than ever. Nuestro Señor Jesucristo mencionó a la serpiente en el desierto. Our Lord Jesus mentioned the serpent in the desert. Y vamos al libro de Números capítulo 21, And we're going to go to the book of Numbers, chapter 21, versículo 4. verse 4. Y vamos a leer la historia de la serpiente de bronce. And we're going to read the story of the bronze serpent. Amén. Cuando ya lo tengan desde sus hogares, Amen. From your homes, when you have it, dice la palabra de Dios: the word of the Lord says, después partieron del monte de Or camino al mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino.
Then they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom, and the soul of the people became discouraged. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us out of Egypt to die in the wilderness? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. For there is no food and water, and our soul loathes this worthless bread. Fíjense lo que pasó en esta historia. Look at what happened in the story. Dice la palabra de Dios The word of the Lord says que Dios ya había sacado al pueblo de Israel 430 años aproximadamente. the Lord had already taken out Israel from Egypt around 400 years. 430 años esclavos aproximadamente. They were slaves for around 430 years. Dios los había sacado de tanta esclavitud. And God had taken them out of slavery. Pero la Biblia dice que ellos salieron But the Bible says that e they went iban out cruzando un desierto. and were crossing a desert. Pero cuando iban a cruzar ese desierto llegaron a una ciudad que se llamaba Edom. But when they got when they passed this desert, they arrived to a city called Edom. Y los edonitas no dejaron que cruzaran ese lugar. And the Edomites did not let them pass through their land. Pero el pueblo dice la palabra que se desanimó por el camino. And the people became discouraged along the way. Tuvieron que rodear la ciudad. They had to go around the city. Pero algo que hizo el pueblo, But something that the people en el did, versículo 5 dice que el pueblo habló mal contra Dios. in verse 5, it says that the people spoke against God. Y esto a mí me enseña que venimos enseñando que aquí en esta tierra somos peregrinos y extranjeros. And this teaches me what the Bible teaches, that in this land we are pilgrims. Que nuestro Canaán celestial está allá arriba. That our celestial Canaan is in heaven. Pero a mí me llama mucho la atención que el pueblo habló contra Dios. And it catches my attention that the people spoke against God. Renegó contra Dios. And they complained about him. Habló mal contra And they Dios. spoke bad about him. ¿Cuántas veces se está predicando que Cristo viene pronto? How many times have we preached that Jesus is coming Mucha soon? gente quizás se está burlando o no lo toman en serio. Many people maybe are making fun of us and not taking this Es lo seriously. mismo que le pasó al pueblo de Israel. It's the same thing that happened to O Israel. quizás cuando alguien muere dice, ¿dónde está Dios? Or maybe when someone perishes, they say, but where is O God? quizás cuando alguien está enfermo dicen, ¿dónde está Dios? Or when someone is sick, they say, where ¿Dónde is estaba God? Dios? Where was God? Dios existe. God is real. Dios es real. God is real. Y en este último tiempo, And in these final times, cientos y cientos de personas están clamando en las calles haciendo oración. hundreds of people are praying on the streets. Y Dios tiene misericordia porque Dios sí existe. And God has mercy because He is real. Pero este es un tiempo de reflexión. But this is a time to reflect. Este es un tiempo de ponernos a cuentas con Dios y decir qué está pasando. This is a time to come to God and see what is going on. Quizás las cosas no están saliendo como tú pensabas. Maybe things are not turning out how you thought they would. Quizás no están saliendo tus planes. Maybe your plans are not happening like you thought Pero they este would. es un tiempo de reflexión para saber que hay un Dios que existe en este tiempo. But this is a time to reflect so that you can see that there is a God who exists. Y el pueblo no pudo cruzar And the people could not cross y empezó over. a renegar And they started to en complain contra de Dios. against God. ¿Cuántas personas han renegado que Dios no existe? Pero déjame decirte que Dios es real. How many people have complained that God is not real? But let me tell you, God is real. Dios existe y Dios es real. God exists. He is Hermano, real. Brothers, hermana, sisters, familias que me escuchan en la casa. families that are Es el home listening. tiempo de buscar a Dios. It's time to Es seek el God. tiempo de unirnos con nuestras familias y contarle a nuestros hijos las experiencias que hay un Dios todopoderoso. It's time to gather our families, talk about experiences that there is a God all-powerful. Que no importa la ciencia, que no importan las cosas, Dios es real. That science and everything else doesn't matter. God is Porque hay real. una ciencia que dice que Dios no existe. Because there is a science that says that God Pero does la not ciencia exist. verdadera
dice que hay un Dios creador del cielo y de la tierra. But true Dios science existe. shows that there is a God, creator of heaven and earth. Y el God pueblo de exists. Israel empezó a hablar mal contra Dios. And the people of Israel started to speak against God. Y no solamente hizo eso, And not did they just do that, empezó a renegar but they started to complain y contra el siervo de Dios. and complain against the servant of God. Y él empezó a decir, And he ¿para, started to say, ¿para qué nos has sacado al desierto? why did you bring us to this desert? No hay agua, There's no water. no hay pan. There's no bread. Y mi alma tiene fastidio de este pan tan liviano. And it says, and our soul loathes this bread. Número 2, hablaron en contra de la provisión de Dios. Number 2, they complained about God's provision. Pueden imaginarse, Can you imagine? Dios les había dado ese pan que caía del cielo. God had given them this bread that came from heaven. Y la alma tenía fastidio de ese pan tan liviano. And their soul hated it. De ellos. Their soul hated it. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el pueblo empezó a hablar mal de la provisión de Dios. So the word of the Lord teaches us the people started to speak against God's provision. Jesucristo es el pan que cayó del cielo. Jesus is the bread that came from heaven. Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Jesus is the bread that descended from heaven. Entonces puedo ver aquí también que estaban hablando mal de la provisión de Dios. So here I can clearly see that they were also speaking against God's provision. Pues déjame decirte en esta hora, en este tiempo, Let me tell you in this time que en este último tiempo that in these final times, Dios va a proveer sobrenaturalmente a tu hogar. God will provide in supernatural ways to your home. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Qué está pasando? What is happening? Yo puedo ver cosas aquí. I can see things here Que Dios That- es todo misericordioso. that God is full of mercy, Que Dios siempre ha sido nuestro proveedor. that God has always been our Y provider, que Dios quiere que nos volvamos a Él. and that God wants us to Que en turn este to Him. tiempo pongamos reflexión y nos volvamos a That Él. in these times we reflect and turn to Him. Que estamos de paso en esta That we tierra. are just passing through this earth. Versículo 6. Verse 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. So the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and many of the people of Israel died. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he takes away the serpents from us. So ¿Qué está- Moses prayed for the people. ¿Qué está pasando? So what is happening? Dios quiere que confesemos que Jesucristo es nuestro Señor. God wants us to confess that Jesus Christ is our Lord. Esa es nuestra salvación. He is our salvation. El pueblo de Dios, The people of God, cuando empezó a ser mordido por los serpientes, when they started to get bites from these serpents, cuando empezó a ver las malas circunstancias, when they started to see the bad empezaron a circumstances, confesar they started to confess, y empezaron a pedir and they started to ask que Dios los ayudara. that God help them. Hermanos, este es el tiempo que nosotros confesemos que Jesucristo es nuestro Señor. Brothers, this is the time that we need to confess that Jesus Christ is our Lord. Este es el tiempo que pidamos en oración por nuestras familias, This is a time for us to ask in prayer que nos for our families, arrepintamos. that we repent. ¿Cuántas veces tu pastor te dijo ven a la iglesia How many times has your pastor invited you to y church tú le decías no tengo trabajo, and you said, I don't have Tengo I don't have work. trabajo. I have work. no puedo ir, I can't go. tengo que comer? I need to eat. Pues déjame decirte que Dios va a suplir sobrenaturalmente si tú hiciste tesoro en el cielo. Well, let me tell you, God will provide in a supernatural way if you stored up Nada your te va a treasures in faltar en heaven. tu hogar. You will lack nothing.
Si tú pones en primer lugar a Dios, nada te va a faltar. Dios va a proveer sobrenaturalmente, porque Dios es el Dios de multiplicación de los panes y los peces. If you have put God in first place, you will lack nothing, because it's God who provides and multiplies fish and bread. Solamente quiere que confieses, He just wants you to que le digas, confess, perdóname, to Señor. say, forgive me, Lord. ¿Cuántas veces tu pastor te dijo, cásate? How many times has your pastor Y told tú, you get y married? tú como que no oías. And you would pretend not to hear him. Pasaron años y años y vivías viviendo en doble vida. Years passed and you living a double life. ¿Cuántas veces tu pastor te decía, deja ese tequila? How many times has your Deja pastor esa told cerveza. you, leave that drink? Y saliendo de la iglesia te ibas a tomar. And leaving church, you would go and Quizás drink. estabas a punto de dejar a tu esposa por otra mujer. Maybe you were on the brink of leaving your wife for another Quizás woman, estabas a punto de dejar a tu esposo por otro hombre. or leaving your husband for another man. Pero este es el tiempo de juntarnos en familia y clamar a un Dios, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. But this is the time to gather and to cry out to God, because me and my ¿Puedes home, we will decir serve amén? the Lord. Puedes darle un fuerte aplauso a Cristo ahí Can en you tu give hogar, Christ que Dios Jesus? salva los hogares. Can you give Dios Jesus tiene an medios de applause? perseveración, God will preserve tiene you. medios de cuidado. He has ways to care Dios for hizo you. una arca He created an y ark. salvó en los tiempos de Noé a una familia completa. And in the times of Noah, he saved a complete family. Dios en este tiempo también va a cuidar tu familia si tú tienes fe In en these times, Jesucristo. God will also take care of your family if you have faith. Tenemos que arrepentirnos, como dijo nuestra pastora. We need to repent, as my wife was Humillarnos y saying, volvernos a Dios y pedirle perdón al Señor, que tenga to misericordia. humble ourselves and turn to God, ask him to have mercy. Que Dios le dé la sabiduría a los científicos para que encuentren una cura para ese coronavirus. May God give scientists wisdom to be able to find a cure for this coronavirus. Pero hoy quiero decirte But I want to que si tell tú you, estás metido dentro de la presencia de Dios, no podrá plaga tocar tu morada si tú tienes fe. but I want to tell you that if you are in the presence of God, there will be no plague that will touch you if you have faith. Empezaron las serpientes a morder al pueblo. And the serpents started to bite the people. Pero en el versículo 8, Jehová dijo a Moisés, But in verse 8, the Lord said to Moses, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la asta, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. And the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on a pole, and it shall be that everyone who is bitten, when it looks at it, shall live. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre su asta, y cuando alguna serpiente mordía alguna, miraba la serpiente de bronce y vivía. So Moses made a bronze serpent and put it on a pole. And so it was, if the serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. Entonces el pueblo de Dios So the people of estaba God, siendo mordido por la they serpiente. were being bitten by Era the un gran serpents. ardor, It was probably a era una great gran burning, enfermedad. an illness. Pero Dios le dijo a Moisés, But God told hazte Moses, una serpiente y ponla en alto, ponla en una asta. make a serpent and set it on a pole. Y en Juan 3:14 dice, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. And in John 3:14 it says, in the same way the Son of Man must be lifted up. Es tiempo de mirar a Jesús. It's time to look at Jesus. Es tiempo de poner la vista en Cristo It's Jesús. time to place our eyes on Jesus. Porque Dios le dijo a Moisés, cualquiera que fuera mordido y mirare aquella serpiente que es figura de Jesucristo, Because God told Moses, whoever is bitten and looks at this serpent, which is the figure of Jesus Christ, él vivirá. they shall live. Y a mí me llama la atención And it catches my que attention cuando la serpiente mordía that when the serpent would bite, y alguien veía la serpiente, los mordía y alguien veía la serpiente de bronce, and then they would look at the bronze serpent, automáticamente se quitaba
el veneno. automatically this venom would be removed. Eso me llama la atención porque en este tiempo This catches my attention de because of this necesidad, time of need, de caos, of chaos. tenemos que ver a Jesucristo nuestro Señor. We need to see Jesus our Lord. ¿Cuántos pueden decir amén allí How en sus many hogares? can say amen from your En este homes? tiempo, In this time, en tiempo de enfermedad, in this time of illness, tenemos que ver a Jesucristo we need to look y at Jesus decirle, and say, hace 2020 años alguien murió en la cruz del Calvario y llevó mis enfermedades. 2020 years ago, someone died on the cross and carried my illnesses. Es tiempo de ver a It's Jesucristo. time to look at Jesus. Y algo que me llama también la atención en este versículo, And something else that catches my attention que in la this hizo de verse bronce. is that he made it out of bronze. Y el bronce es figura de justicia. That bronze is a figure of justice. Hermano, tú y yo no merecíamos nada, Brothers, you and I deserve nothing. pero por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, But because of the justice of our Lord por el Jesus, sacrificio en la cruz del Calvario, because of his sacrifice on the cross of Calvary, por su dolor, because of his pain, por su entrega, because of his surrender, nosotros tenemos la salvación. We Dale un fuerte have aplauso a salvation. Jesús ahí en tu hogar. give the Lord an applause there from your home. Eso es justicia. That is justice. Cuando nosotros reconocemos lo que ha hecho Jesucristo, When we recognize what Jesus has las done, señales están cerca. these signs are Cristo approaching. viene pronto por su iglesia. Christ is coming soon. En este mundo estamos de paso. In this world, we are Miren just esta passing by. respuesta divina. Look at this answer. Miren esta respuesta divina que Look Dios at nos this da. divine answer God Tenemos gives us. hoy más que nunca Today more than que ever, creer en el poder de Dios, we need to believe in the power en of la God, respuesta divina. in the divine Él ha answer. prometido He has que nos promised salvará en tiempos de angustia. that He will save us from Él ha times of trouble. prometido que nos salvará en tiempos de persecución. He has promised to save us in times Esa of es la persecution. respuesta divina. That is the La divine respuesta answer. divina es el Hijo de Dios y las promesas de The Dios. divine answer is the Son of God and the promises of God. Es tiempo de poner los ojos y la mirada en Cristo Jesús. It's time to place our eyes and our sight on El Jesus pueblo de Christ. Israel empezó a ver a esa serpiente levantada The people of Israel started to see this serpent y on the nadie pole, empezó a morir. and no one was Todo dying. aquel que la miraba vivía. Es tiempo de poner la mirada en Cristo Jesús. Everyone that would look at it would live. It's time to put our eyes on Jesus. ¿Puedes decir amén en tu casa? Can you say amen from your homes? Yo hoy vengo a darte tres promesas. I've come to give you three promises. Tres promesas Three promises para este tiempo de angustia. for this time of trouble. Hebreos capítulo 4, Hebrews chapter 4. gloria a Dios. Glory to God. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús si estás en tu casa ahí. Give Jesus Aleluya. Christ an applause there if Alabando you're al home, Señor. worshiping the Lord. Gloria a Dios. Hebreos Hebrews capítulo 4, chapter 4, versículo 1. verse 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, cuando de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear, lest any of you seem to have come short of it. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que ella oyeron. For indeed the gospel was preached to us as well to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Fíjense qué dice la palabra de Dios, Look at what the word of the Lord que says, podemos entrar that we can enter en su reposo. in his rest. Es tiempo de poner y podernos acercarnos a Dios. It's time to Se- come close to Segunda God. promesa es Hebreos capítulo 12, The second promise is Hebrews chapter 12, versículo 1. verse 1.
Dice la palabra de Dios. The word of the Lord says, Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro grande, por tanto nosotros también teniendo en alrededor nuestro gran nube de testigos. therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, Despojémonos de todo peso de pecado let us lay aside every weight y corramos con paciencia delante la carrera que tenemos por delante. and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Y esta es la promesa, puesto los ojos en Jesús, And this is the promise, looking unto Jesus, autor y consumador de la fe, the author and finisher of our faith, el cual por el gozo puesto delante de él who for the joy that was set sufrió before la him cruz endured y the cross, menospreciado el oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. despising the shame, and has sat down at the right hand of the Esta throne es la of God. promesa. This is the promise. El pueblo de Israel, The people of Israel, cuando estaba pasando por el when they desierto, were going through the desert, puso la mirada en la serpiente de they bronce. looked at the serpent of bronze. La promesa para este tiempo actual The promise for this es time poner nuestra mirada en Cristo is to Jesús set our eyesight y on tener Jesus fe and to have que faith no va a tocar tu casa, that this will not que touch no your va a home, tocar tu familia, this will not touch your porque family, tú estás confiando en Dios Todopoderoso. because you are trusting in God all-powerful. Tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús. We need to set our eyesight on Vamos a Jesus. buscar Salmo capítulo 37. We're going to go to Psalms chapter 37. Salmo 37. Psalms chapter 37. Versículo 39. Verse 39. ¿Cuántos pueden decir amén allí How en sus many can casas? say amen from your homes? Dice, pero la salvación de los justos es Jehová. But the salvation of the righteous is from the Lord. Dios es nuestra salvación. God is our salvation. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. He is their strength in the time of trouble, Jehová los ayudará and the Lord shall help them y los librará. and deliver them. ¿Cuántos pueden decir amén? How many can say amen? Jehová nos librará en este tiempo de angustia. The Lord will deliver us in this time from Él nos anguish. ayudará He will help us si ponemos nuestra confianza en Dios. if we put our trust in God. ¿Lo crees allí en tu hogar? Do you believe it from your home? ¿Crees que Dios te puede ayudar? Do you believe that God can help you? ¿Crees que si viniera en este momento nos iríamos con Él y nos salvará de las cosas que vienen para el mundo? Do you believe that if He came today, He would take us with Him and free us from the troubles of this world? Pues la salvación de los justos es nuestro Dios. The salvation of the righteous is from the Lord. Dios nos va a salvar. God will save us. Él es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. He is our strength in the time Esa of es la anguish. promesa de Dios. That is the promise of God. Que en este tiempo tenemos que poner nuestra confianza en Dios más que nunca. That in these times we need to place our trust in Él God nos more than ever. ayudará, dice la palabra. He will help us. says Nos the word. librará He will not. por cuanto en Él esperaron. He will not deny us, for we waited on Him. ¿Alguien puede decir amén? Can anyone Dale say un fuerte amen? aplauso a Cristo Jesús. Give the Lord Jesus Dale an un applause. fuerte aplauso a Cristo Jesús. Give the Lord Jesus an applause. Te voy a invitar I'm going to invite you a que te reúnas con tu familia en este momento. that you come together with your family in this moment. Junta tu familia. Gather your family. Quizás tu hijo está por allá, no tráetelo a oír la palabra de Maybe Dios. your son is somewhere else. No, bring him with you to listen to Déjame the word. orar por tu familia. Let me pray for your family. Dios nos ayudará en este tiempo. God will help us in this time. Así como salvó al pueblo de Israel Just as He saved the people of cuando Israel pusieron su mirada en la when serpiente. they put their sight on the Así serpent. Dios salvará en este tiempo
tiempo, In the same way, God si ponemos la mirada en Cristo will Jesús, save if we put our eyes Él on es nuestra Jesus. salvación, He is our salvation. Él es la fortaleza. He is our strength. Y cuando el enemigo quiera venirte a poner duda, And when the enemy wants to put doubt, cuando el miedo te agobie, when fear tú no surrounds tienes you, que temer, you have not tú to tienes fear. que confiar y decir que Dios está de tu You lado, need to trust and say, God is que on tú my ya side. sabías lo que venía. That you already knew what was coming. Pero Dios nos va a ayudar en este tiempo But God- porque Dios es bueno. But God will help us in these times because He is good. Puedes decirle a tus hijos, Dios está con nosotros. Can you tell your children, God is with us? Quizás ellos tienen miedo porque hay poca comida. Maybe they're scared because Dios there's not te much food. proveerá sobrenaturalmente, así como lo hizo con Eliseo. God will provide for you in a supernatural way, the same way He did with Elijah. Por la fe no tocará enfermedad tu casa, Through faith, this illness will not touch your home. porque la sangre de Cristo tiene poder. Because the blood of Jesus has Puedes power. repetir allá, la sangre de Cristo tiene poder. Can you repeat? The blood of Jesus has power, Y la justicia de Dios puede librarme. and the justice of God can free me. ¿Lo puedes creer en tu hogar? Can you believe it from your home? Reúnete, vamos a orar. Gather everyone. Y Let's por la pray. fe, And through yo faith, tengo fe I have faith que ninguna enfermedad that no illness llegará will a come nuestras casas. to our homes. Porque estamos poniendo la mirada en Jesús. Because we are placing our eyes on Estamos Jesus. mirándolo. We are looking at Him. Estamos poniéndolo como nuestra fortaleza. We are setting Him as our strength. Puedes decir amén. Can you say amen? Y gloria a Dios, es un tiempo de reflexión. Glory Voy a to God. invitar a un grupo para orar por I'm tu hogar. going to invite our prayer team to pray for your home. Cristo viene pronto. Jesus is returning soon. Tenemos que estar listos. We need to be ready. Él es nuestra salvación. He is our salvation. Él es nuestra fortaleza. He is our strength. Reúnete con tu familia. Gather with your family. Vamos a orar We're going to pray. y vamos a creer And we're going to que Dios nos believe va a cuidar todos estos días de that aflicción. God is going to care for us in these days of affliction. ¿Tú lo crees? Do you believe it? Así como salgas, así vas a regresar sano por la fe. And the same way you go out is the same way you'll come back in. En el nombre de Healed Jesús. by faith. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Vamos a Jesus. orar. Let's pray. Pon la mirada en Cristo Jesús. Put your eyes on Jesus. Pon la mirada en el Señor. Put your eyes on the Lord. Tal vez esto está pasando Maybe this is happening para reflexionar. to reflect, Pon la mirada en Jesús. to fix your eyes on Jesus. Señor, te damos gracias Lord, we give you por la thanks iglesia de Central de Adoración. for this church. Cancelamos We cancel toda infección all infection en el nombre de in the Jesucristo. name of Jesus Christ. Toca, Espíritu Santo, te pedimos. We ask you to touch Por Holy causa de Spirit. la unción se pudre el yugo. Through anointing, this is Llena su destroyed. hogar con tu presencia. Fill these homes with your presence. Miramos a ti. We look to you. Tú eres la fortaleza de nuestra You vida. are the strength of our lives. Llena, Espíritu Santo de Dios. Fill, Holy Llena. Spirit. Fill. Toca los hogares. Touch the home. Una atmósfera May espiritual. there be a holy Señor, te lo atmosphere. pedimos por la fe. We ask for it En by esta faith. hora, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Llena los hogares con tu presencia. Fill the home with your Ninguna presence. enfermedad toque a la iglesia de Central de Adoración. May no illness A touch las this familias. church. The faith, La sangre de Cristo. the blood of Oramos Jesus. por nuestro condado, We pray por for nuestras our county, autoridades. for our authorities. En el nombre de Jesús, In the name ponemos of la Jesus. mirada en ti, Señor. We put our eyes Y te on you. pedimos perdón And we ask si for hemos forgiveness. pecado contra ti, If we've sinned, si hemos fallado. if we've failed. Reconocemos que tú eres Dios. We acknowledge that Nos you are unimos God. con nuestros hermanos, We unite with Señor, our en brothers oración. in prayer. Con nuestros hermanos pastores, For our los pastor alcaldes, las brothers, autoridades, for our Señor. authorities. Oramos por ellos en el nombre de We pray for Jesús. them in the name of Gracias, Jesus. Señor. Thank you, Vamos a Lord. ver tu mano poderosa We will see your en el mighty nombre hand. de Jesús. Y en el tiempo de aflicción And in the te time of veremos affliction, we will y see le recordaremos que tú has sido bueno todo este tiempo. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, fortalece al desanimado, fortalece al cansado, trae fe, trae esperanza, Señor. Ponemos la mirada en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Toca, Espíritu Santo, llena los hogares, llena, que tu unción pueda correr por las redes sociales. Fuego de Dios, fuego del Espíritu Santo en México, en Texas, en Gainesville, Georgia, en las ciudades que nos ven alrededor del mundo, en Los Ángeles, California. Oramos por nuestros hermanos, Señor, por nuestro apóstol, por los pastores, Señor, por el IN Central, por las iglesias, el IN de Georgia, en el nombre de Jesús, por las familias, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que pondremos nuestra confianza en ti, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. La justicia de Dios, el poder divino de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por la fe y la misericordia de Dios sea hecho. Cristaliza esta oración en las casas, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sobre nuestros hijos, nietos y bisnietos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros y estamos orando por ti. Thank you for connecting Un with us. abrazo fuerte We're y praying for mantengámonos you. en oración. We're praying Y for you. recuerda, Cristo Remember, viene pronto. Jesus is coming soon.